Shalom a todos, bienvenidos, buenas tardes a todos, buenos días, depende de la hora donde se están conectando, o buenas noches si lo están viendo ya por las noches. Bienvenidos a esta nueva porción, estamos en la porción número 3, el estudio de los evangelios, sus servidores los pastores González Castellanos, en conjunto con el amado pastor Luis Boscán. Estamos acá para servirle, para aportar esta parte del estudio de los evangelios y que de esa forma usted pueda profundizar también o expandir el estudio y la enseñanza que nos imparten estos evangelios. No se olviden seguirnos siempre en nuestras redes sociales, Ministerio de Altares de Oración en Facebook, así como también en YouTube, y en Telegram también nos va a encontrar como Ministerio de Altares de Oración. Bien, en esta ocasión tenemos repito, la porción número 3, estamos en el libro de Mateo. Vamos a estar estudiando los versículos desde el capítulo 3 hasta el verso 17. En el libro de Marcos vamos a estar en el capítulo 1, desde el verso 1 hasta el verso 11. Y en el libro de Lucas vamos a estar en el capítulo 3, verso 1 hasta el capítulo 23 específicamente. En estos episodios o en estas citas bíblicas tenemos el mensaje de Juan el Inmersor al pueblo en aquel tiempo, así como también el bautismo de Yeshua, la aparición del Mesías, dentro de este estudio a nivel cronológico que estamos haciendo de los evangelios y el ministerio de Yeshua. Bien, familia, shalom, abrazos a todas aquellas personas que nos siguen, que cada semana se conectan para compartir con nosotros, para estudiar la Torá del Eterno. Así que bueno, ya vamos en la porción número 3. Vamos entonces a ubicarnos en el respectivo estudio de esta semana y vamos a iniciar con Mateo 3. Como ya lo mencionamos, estos estudios a nivel cronológico, vamos a estar haciéndolo así que siga con nosotros en esta línea y en este estudio. Bien, en Mateo 3 vamos a empezar con lo que es la predicación de Juan el Bautista, como nos menciona Reina Valera o otras versiones, pero sabemos que Juan el Inmersor, nos gusta más llamarle así, ese nombre, así que vamos a empezar con esto. Y dice la Torá que en aquellos días vino Juan el Inmersor predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Acá el verso 2 dice que Juan iba entonces predicando y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Acá él lo que estaba diciendo y el mensaje que les estaba transmitiendo en este momento era sobre ese verdadero arrepentimiento. Es decir, Juan les estaba hablando de Teshuvá, les estaba hablando de ese cambiar de dirección, de ese cambiar de comportamiento, de conducta, de que ellos giraran para entonces ir alineados a la Torá. Cuando vemos que le dice: arrepentidos porque el reino se ha acercado, no es simplemente hacer una confesión, no es simplemente decir yo voy a hacer esto, pero en realidad no lo voy a hacer, pero en realidad no va a haber ese genuino arrepentimiento, ese teshuvá, ese cambiar de dirección verdaderamente, como la palabra en sí lo encierra y como la esencia de la palabra lo tiene. Así que cuando se dice arrepentirse, no es decir, perdón porque hice esto, hice lo otro, Señor, perdóname por esto, esto y esto. Es que nuestra conducta, que nuestro comportamiento pueda verse ese genuino arrepentimiento, pueda verse ese teshuvá, pueda verse ese girar, ese cambiar de dirección. Es decir, que no es solamente decirlo, sino accionarlo, sino llevarlo a la práctica. Así que este era el mensaje que Juan les estaba llevando en ese momento. Cambien su manera de caminar, cambien su manera de conducir, no solamente hagan las cosas para que los demás lo vean, sino hagan las cosas por ese genuino arrepentimiento. Luego nos enseña la Torá
Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: vos que claman en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Esto lo vemos, o esta palabra las vemos también en el libro del profeta Isaías, capítulo 40, verso 3, cuando dice: una voz clama, preparad en el desierto el camino al Eterno, allanad en el yermo una calzada a vuestro Dios. Así que Juan el Inmersor era ese también que iba a aparecer, era aquel hombre que iba a preparar también el camino a Yeshua. Y vemos, y la Torá nos enseña y la Torá nos muestra, y lo vemos acá en los evangelios, cómo este hombre también era justo, cómo este hombre era de recto caminar, y cómo Juan preparó el camino para Yeshua. Dice y nos enseña también el versículo 4 que Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y dice que su comida era langosta y miel de silvestre. ¿Por qué vemos esto, o por qué se da detalle esto en la Escritura luego de decir lo que nos enseña en Isaías, que iba a venir uno que iba a preparar camino a Yeshua? Ahora se da detalles de cómo era esta persona, cómo vestía y aquello que consumía. Pues esto lo vemos también en el primer pacto. En Levítico 11, verso 21 y 22 dice: sin embargo, de entre los insectos alados que anden sobre 4 patas podréis comer el que además de sus patas delanteras tenga patas traseras para saltar con ellas sobre la tierra. De ellos podréis comer las langostas según su especie, el grillo según su especie, la chicharra según su especie y el saltamonte según su especie. Lo que quiere transmitir acá el verso 4 es que Juan, el Inmersor, caminaba en Torá. Juan, el Inmersor, conocía la Torá de Moshe, caminaba en esto, ponía en práctica en esto, así que no era solo un hombre que le estaba diciendo a un grupo de personas: arrepiéntanse, arrepentíos, hagan teshuvá, sino que su comportamiento y su conducta era también alineada a la Torá. Incluso lo que él consumía, lo que él comía, también estaba alineado a lo que ya conocemos que dice la Torá respecto a aquellos animales que son permitidos y no permitidos, o los limpios y los no limpios que nosotros podemos consumir. Así que Juan no simplemente les decía: hagan esto. Su comportamiento y su conducta transmitía Torá, él caminaba en Torá, y eso era lo que él entonces iba a enseñar también al pueblo. Luego vemos que dice que salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor de Jordán, y dice que eran bautizados en el Jordán, confesando sus pecados. Y al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿qué os enseñó a huir de la ira venidera? Y vamos a ver acá estos 3 versículos, entre el 7, el 8 y el 9, esta respuesta tan contundente que Juan le da a los fariseos, a los saduceos que se estaban acercando hacia él para ser bautizados también. Les dijo entonces: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que el Eterno puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Acá entonces nos llama la atención esa manera desafiante, esa manera radical y contundente, como les decía, cómo Juan se dirige hacia los fariseos y saduceos, cómo los confronta y cómo él les dice esto, haciéndoles ver entonces esa inutilidad al ellos apoyarse en la vinculación con Abraham como antepasado. Pues recordemos que estos hombres también, todo lo que hacían era para que también los demás los vieran, más que para hacerlo por agradar al Eterno, más que hacerlo por los principios de la Torá, lo hacían para que otros lo vieran, lo hacían para la atención de otros. Entonces Juan los confronta de esta manera, y esto también lo vemos que es algo, como les dije, algo fuerte, que él no tuvo ninguna
En ese momento él no se reprimió de decirle esto, simplemente él los confronta de esta manera y les dice entonces que no debían de ellos asumir o no debían de ellos decir porque somos hijos de nuestro padre Abraham o qué sé yo, sino caminar, como dice acá, dar frutos dignos de arrepentimiento. Y es lo que comentábamos al principio. Entonces, no es hacer las cosas porque los demás no vean, no es decir las cosas de la boca para afuera, sino que desde nuestro interior, en nuestro corazón, pueda haber ese arrepentimiento, pueda haber ese teshuvá, y que nuestro caminar dé testimonio de aquello. Y para ir finalizando con este episodio, dice también el verso 11 y 12, yo a la verdad os bautizo en aguas para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, está hablando de Yeshua, es más poderoso que yo, y él os bautizará en el Ruach y en fuego. Y su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego y nunca se apagará. Acá en Hechos 19:4 también dice que entonces Pablo dijo que Juan bautizó al pueblo con bautismo de arrepentimiento, diciendo a los que acuden a él que creyeran en Yeshua. Así que este era el mensaje que estaba transmitiendo Juan, ese verdadero fruto, ese arrepentimiento genuino, verdadero, que se pudiera ver con frutos, que se pudiera ver con un accionar, con ese cambiar de dirección. Y pues obviamente estaba hablando de el Mesías, estaba profetizando del Mesías, de aquel que habría de venir, que os iba a bautizar con el Ruach y con fuego. Es interesante ver cómo en el libro de Marcos, entramos en el capítulo 1, nos relata en el primer versículo, dice, principio del evangelio de Yeshua, el Mesías de Yeshua HaMashiach. Y entonces nos empieza a hablar acerca de Juan el Inmersor, y como acabamos de ver, él habló o se apareció diciendo que el evangelio del reino de los cielos se ha acercado. Y no había caminado con Yeshua, no había sido enviado como discípulo por Yeshua, y sin embargo más adelante vemos cómo Yeshua varias ocasiones les dice a sus discípulos, vayan, sanen enfermos, echen fuera demonios, estén muertos, y vayan diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando dice que se inicia su ministerio, también él aparece diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Y de hecho cuando nos envía a testificar de él, y esto tiene que ver con el reino, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces vemos cómo Juan no se la inventó, porque ya vamos a ver un poquito más acerca de él no se inventó esto de bautizar a la gente para que otros digan, bueno, Juan el Inmersor fue el que sacó esa doctrina y con él inició, sino que él estaba alineado al eterno Dios, hablando acerca del reino, pero para entrar al reino es necesario que haya arrepentimiento, primeramente, haya teshuvá, haya un girar de la conducta en la que se encontraban para alinearse ahora al reino del eterno Dios. Pero esto se entra con arrepentimiento, con rendición, con sometimiento al eterno Dios. Por eso los sacrificios, la persona tenía que reconocer su conducta, su pecado, su falla y presentarse ante el eterno Dios con ese sacrificio, con una actitud de arrepentimiento para ser limpiados me refiero a toda la figura de los sacrificios, y estos lo vemos plenamente en Yeshua. Entonces no es que Juan se la inventa para de esa forma él a ganar seguidores, sino que iba alineado al Padre, repito, trayendo primeramente ese arrepentimiento, ese girar en el pueblo, anunciando esto para entrar a la manifestación a través del Mesías, y con él ellos también pudiesen caminar de esta manera. Nos dice en el verso 5 del capítulo 1 de Marcos, y salía a él toda la provincia de Judea, lo acabamos de ver, y todos los de Jerusalén, confesando sus pecados, y eran bautizados en el río Jordán. Esta parte, este versículo 5, lo vamos a ver ampliado ya con el pastor Luis, de quiénes eran estas personas. Pero quiero mencionar aquí que ellos confesando sus pecados, ya habiéndole dado el escarmiento, y lo vamos a ver otra vez, ellos confiesan estos pecados,
y son bautizados por él en el río Jordán. Y esto dice para arrepentimiento o al confesar esto. Era la misma, o el fundamento era la instrucción del Eterno de sumergirse en agua corriente para poder entrar al tabernáculo y poder presentar sacrificios. Es decir, él les dio instrucciones de acuerdo a ciertas impurezas que iban a ser impuros hasta la tarde, tenían que lavar sus vestidos y ser impuros hasta la tarde, o dependiendo de esperar una semana o esperar 3 días. Entonces, este era el mismo principio del arrepentimiento, era morir a esa práctica, a eso que habían cometido, a eso que los había hecho impuros, y de esa forma poder ahora tener libre entrada o tener permitido entrar al tabernáculo, a la presencia del Eterno, acercarse a su presencia. El bautismo tiene ese fundamento de la mikveh, de la fuente de agua corriente, donde las personas mueren y haciendo de esta forma una declaración pública de que falló y de que se está arrepintiendo, para entonces resucitar, salir de las aguas, resucitar como una nueva vida. El limpio, siendo perdonados, antes tenía que completarse con el rito del sacrificio de los animales, pero con Yeshua nosotros morimos y resucitamos en su inmersión, nos dice el apóstol Pablo. ¿Sí? Tiene el fundamento, no es su invento. El fundamento es la purificación en aguas corrientes, en sumergirse en la mikveh, que nos enseña el Eterno en la Torá para los sacrificios, para presentarse a los sacrificios. Y dice que proclamaba diciendo, después de mí viene el que es más poderoso que yo, de quien no soy digno de inclinarme a desatar la correa de sus sandalias. Yo bauticé en agua, pero él bautizará con el Espíritu del Eterno, o con el Espíritu Santo. Entendiendo de que esto abría la puerta para el reino. Bien, y el apóstol Pablo nos habla con respecto en este contexto, nos dice en 1 Corintios 6:9, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? Esto alineado a lo que acaba de decir el apóstol Pablo. El Juan el Inmersor, perdón, que ya lo vamos a ver. ¿Quién los enseñó a huir de la ira venidera? Entonces Pablo, en ese mismo sentido, nos dice, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino? No se dejen engañar, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. Todas estas prácticas contrarias, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales. Lamentablemente, las personas que hoy en día apoyan la ideología de género y que entran en transición y que todo esto, no heredarán el reino. Aquí lo enseña la Torá. No, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Quién sabe, muchas otras prácticas. Juan el Inmersor denunció ante ellos con esas mismas palabras. ¿Quién los enseñó a huir de la era venidera? Tienen que primero hacer teshuva, tienen que primero alinearse, y en vista de sus palabras y la impartición del Espíritu a través de él sobre el pueblo, como ese antecesor del Mesías, como ese que estaba llenando el camino, venía arrepentimiento sobre su vida, venía ese impacto sobre su vida para ser transformados y dar la declaración pública al sumergirse, al hacer tevilá. Entonces sí, como decía mi esposa, nosotros tenemos que cambiar esas áreas de nosotros, pero primeramente nosotros con esa importancia de que también vamos a ser esos comunicadores, esos que vamos a reproducir esas palabras de Juan el Inmersor para abrir la puerta del reino y testificar del reino también como Yeshua nos ha encomendado. Entonces tenemos esa doble función, porque a la verdad Elías viene primero, dijo Yeshua. Elías vino y a la verdad Elías viene primero. Nosotros somos esos que vamos a testificar y a denunciar también, como lo hacía Juan el Inmersor, pero también somos esos embajadores del reino enviados por Yeshua para hacer esa reparación, esa unión con las ovejas perdidas y el eterno Dios, dando a conocer el sacrificio de Yeshua, todo su fundamento, el por qué lo hizo, la entrega que realizó, y de esa forma ser ese canal de bendición, esa lámpara del eterno Dios para traer a las personas al reino del eterno, testificando con milagros, con sanidades, con los dones del Señor. Pero esto primero parte con Juan el Inmersor, con ese teshuva, con ese arrepentimiento que nos enseña. Nosotros, para entonces poder ser esos canales limpios,
a que otros también puedan venir al Eterno. Bien, vamos a avanzar con esto con el pastor Luis, para luego entrar al tema del bautismo de Yeshua. Pastor Luis. Así es, este tema es un tema bastante poderoso porque estamos hablando del hombre que el Padre Eterno escogió para preparar el camino del Mesías. Eso estaba profetizado en Isaías y hoy nos vamos a adentrar un poco en lo que constituyó este ministerio. Recuerde que Juan el Inmersor, Yohanan el Inmersor, de él Yeshua dijo que no había nacido hombre, hijo de mujer, que en relación a los profetas, que se comparara a Juan el Inmersor. Algunos dicen que esa declaración se debe a que Juan fue el que anunció que el Mesías, o sea, habló específicamente del Mesías y lo anunció. Aparte, obviamente, que fue el que con quien el Mesías realizó Devilá, pero y también cuando proclamó he aquí el Cordero de Dios, referente hablando una clara referencia a Pesach, que quita el pecado del mundo, refiriéndose a Yom Kippur. Entonces, es una manifestación física de lo que constituyó en esencia la festividad de Pesach y Yom Kippur, y eso lo proclamó Juan el Inmersor. Entonces, obviamente, esa voz que clamaba en el desierto, preparad el camino del Señor, que vendría a traer el corazón de los padres hacia los hijos, a los rebeldes a la prudencia de los justos, como le dijo su padre Zacarías, lleno del Espíritu Santo. Estamos hablando de un hombre que cumpliría una función poderosísima en Israel en ese momento. No solamente Juan el Inmersor se encargó de preparar, se encargó de allanar la senda, se encargó de entregarle a Yeshua, al Mesías, un pueblo bien dispuesto, porque hacía falta. Los caminos debían ser allanados, las piedras debían ser quitadas del camino, el corazón del pueblo lleno de aridez debía calentarse, debía ser tierra fértil para que la palabra pudiera penetrar, para que cuando el Mesías llegara, el pueblo de Dios no estuviera desapercibido, sino que el Espíritu de Dios pudiera realizar los milagros que glorificarían a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, fue un trabajo extraordinario que después vemos que una mujer perversa como Herodías y un hombre más perverso todavía como era Herodes, entonces lo manda a encarcelar, y después esta mujer sádica entonces le manda a cortar la cabeza. Pero antes de eso, él tenía que cumplir una función como sádic, como justo, enfrentar la hipocresía del Sanedrín, enfrentar la hipocresía de las religiones establecidas, de las sectas establecidas en ese momento, y absolutamente volver el corazón de los padres a los hijos. Esa era la principal función, porque Dios dijo que él enviaría a Elías, y la razón por la cual lo enviaría es para volver el corazón de los padres a los hijos, para que los hijos no estuvieran fluctuando más entre dos caminos, entre dos posiciones, y no estuviesen absolutamente confundidos. La paternidad de Dios trae identidad, la paternidad de Dios te ubica en el propósito, en el diseño, en el plan de Adonai. La paternidad de Dios rompe los velos, rompe los esquemas religiosos, te conecta absolutamente con el diseño de Dios, que es paternidad, te conecta con el propósito de Adonai, te conecta con el diseño profético. Entonces, vamos a ver un poco lo que dice a partir del versículo 1 al 18 de Lucas capítulo 3. Entonces, ubíquese en esta porción que yo continúo en Lucas capítulo 3. Para ir a partir de esa porción leyendo lo que nos dice la palabra. Dice: en el año 15 del imperio de Tiberio César. Recuerde que César es el nombre que se le colocaba, conferido a todos los emperadores romanos del imperio romano. En este caso su nombre era Tiberio, pero a todos Augusto César, a todos se le colocaba el adjetivo César. Siendo gobernador de Judea Poncio Pilatos, Herodes el tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Tetracónite, y Lisanias tetrarca de Abilinia. Te está haciendo referencia a quienes eran las autoridades que gobernaban en ese momento todas las provincias de Israel. En Judea era Poncio Pilato el gobernador. Recuerden que Judea era en ese momento específico la capital. Ahí estaba el templo, ahí se concentraba el poder del Sanedrín,
y quien gobernaba el corazón de esa tierra era obviamente el prefecto, el gobernador Poncio Pilatos, que era un gobernador romano. Ahí se concentraba el poder político de Roma, pero Roma tenía autoridades satélites, como era en este caso específico Herodes el tetrarca en Galilea. Entonces la jurisdicción de Nazaret la tenía entonces Herodes el tetrarca. Y dice, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Tetracónite. Entonces ahí estamos viendo varias provincias, o sea, estaba el imperio, la tierra de Israel estaba gobernada por subdivisiones. Y en estas subdivisiones, como decir, por ejemplo, en nuestros países, gobernaciones, alcaldías, etc. Y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, que obviamente eran los sacerdotes para el momento cuando fue Yeshua, el Mesías, condenado en el Sanedrín, dice que vino palabra de Dios. Así decía cuando usted busca los Nevi'im, que son los libros de los profetas, los Nevi'im, por ejemplo, el libro de Ezequiel, el libro de Isaías, el libro de Daniel, el libro de Abdías, el libro de Amós, el libro de Ageo, el libro de Sofonías, todos dicen vino palabra del Eterno a. Es una manera de darle continuidad para el auditorio que está escuchando, darle continuidad a que es un profeta. Vino palabra del Eterno a Juan. Fíjate que así como lo vemos que sucede en los libros de los Nevi'im, por ejemplo, si buscas tú el libro de Ezequiel y lo lees y lo escudriñas, te vas a dar cuenta que siempre se hace mención al principio, antes de que el Padre Eterno comience o el profeta comience a hablar de parte del Eterno, el mensaje al pueblo de la casa de Judá, por ejemplo, la casa del norte. Algunos fueron enviados a la casa del norte, otros fueron enviados a la casa del sur, pero siempre te vas a dar cuenta que se hace una referencia, por ejemplo, en el libro de Isaías se hace una referencia al rey Usías, por ejemplo, cuando dice que él vio al Eterno y dice que sus faldas llenaban el templo, y había un serafín de 6 alas. Entonces él comienza, cuando habla de eso, comienza dando una descripción de quién era el que reinaba en ese momento. ¿Quién era el que reinaba? El rey Usías. No era todavía el rey Ezequías, sino el rey Usías. Asimismo, se hace referencia como para que el auditorio, si es un auditorio judío el que está leyendo, entienda que ese también es un profeta. Esa es la intencionalidad de que se le da continuidad a los profetas. Recuerde que según algunos cronologistas, 400 años hubo silencio, que son los 400 años después de que finaliza el canon bíblico, el canon de la Tanakh, que finaliza desde el punto de vista histórico con el libro de Esther, que es prácticamente en el gobierno del imperio persa, específicamente con el rey Jerjes. Antes de eso, Artajerjes, pero con el rey Jerjes, entonces, o llamado también Darío, es que finaliza la cronología desde el punto de vista, al menos en el orden que nosotros tenemos, no en el orden, por ejemplo, judío. En el orden judío la cronología es diferente, pero en nuestro orden, en el orden de nuestras, vamos a decirlo así, de nuestras Biblias occidentales, esa cronología está establecida, por ejemplo, hasta el libro de Esther. Pero según los que entienden de cronología, 400 años hubo de silencio hasta que abre la boca, hasta que la palabra surge a través de Juan el Bautista. Entonces continúa diciendo, y él fue por toda la región, y vino palabra de Juan, hijo de Zacarías, en el desierto, y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo de milagro, de arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará, y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Sería, si habláramos en el hebreo, diría, y verá toda carne al Yeshua de Dios, porque Yeshua es salvación. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera?
haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego. Fíjate que dice que él comenzó predicando el bautismo de arrepentimiento. La palabra, como voy a complementar un poco lo que ya empezó a mencionar el pastor González, Gabriel González, la palabra mixbe procede también del verbo kabah, que significa esperar con expectativa, tener esperanza, confianza de que algo sucederá, que dice, por ejemplo, Jeremías capítulo 17, verso 13, o mixbe, esperanza de Israel. Entonces, el bautismo representó para el pueblo de Israel una esperanza, buena nueva. De ahí donde viene la palabra, de la raíz de donde viene del griego la palabra evangelio. Pero en el hebreo, la palabra mixbe me habla también de esperanza. Entonces, lo que vino él hablando, lo que vino él manifestando, era la misma raíz de lo que él vino haciendo. Porque lo que él vino haciendo, que era sumergir a la gente, donde viene la palabra mixbe, o sea, la sumersión, también es la raíz de la palabra esperanza. Entonces, cuando él viene predicando el bautismo de arrepentimiento, él viene a traer esperanza al pueblo de Israel. Entonces es tremendo, ¿verdad? Porque no solamente se trata específicamente de un simple mensaje, más, es un mensaje de esperanza. El pueblo de Israel necesitaba específicamente alinearse a la Torá del Eterno, al mensaje, alinearse a los tiempos, alinearse específicamente al mensaje que traería el Mesías, al mensaje de arrepentimiento, al mensaje de conversión, al mensaje que los iba a llevar a ellos a comprender cuál era la naturaleza del ministerio que iba a desarrollar el Mesías en la tierra, que era específicamente, entre muchas cosas, aparte de engrandecer la Torá, era también traer la unidad y traer la restauración. Bien. También, si lo entendemos desde el punto de vista de lo que hemos aprendido en la Torá, lo que hemos aprendido en las parashot, mixbe es un lugar de aguas, o donde las aguas se reúnen o se juntan. Este es el lugar donde se realiza la inmersión. Hablamos, por ejemplo, de piscinas, hablamos de lugares, pero de aguas vivas. Si tú lo escudriñas, tendríamos que irnos nuevamente a lo que está establecido en la Torá, lo que está establecido en los 5 primeros libros. Vemos toda una gama de ejemplos que nos enseñan específicamente cómo el Eterno estableció la purificación a través del agua. Por ejemplo, en Vayikra, en Levíticos, podemos recordar cómo se realizaba esta purificación en agua para rehabilitar al leproso. La purificación en agua para lo que tenía que ver con la festividad de Yom Kippur. La purificación en aguas para realizar la consagración de los sacerdotes. La purificación en agua era una constante. Era una constante para acercarse, para realizar sacrificios, para ser aceptos delante de Elohim, no solamente a través de la purificación. Hay 3 tipos de purificación que podemos encontrar en las Escrituras. La purificación en agua, la purificación a través de la sangre, que tiene que ver ya directamente con el tema de la redención, y la purificación del fuego. Bien, entonces, continuamos, dice, y la gente se preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Quiere decir que los estaba enseñando específicamente a realizar obras de justicia. ¿Okay? Vinieron entonces unos publicanos para ser bautizados y le dijo, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Les dijo, no hagáis extorsión a nadie ni calumniéis y contentaos con vuestro salario. Él los estaba remitiendo a los preceptos de la Torá. Quiere decir que había un incumplimiento de ellos a esos preceptos, y Dios no se conformaba simplemente con sus sacrificios. ¿Por qué? Porque el templo estaba activado, los sacrificios estaban activados, las fiestas de peregrinación eran realizadas, pero como lo dijo Isaías, ¿de qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios, vuestras lunas nuevas, vuestros nubilunios, vuestras ofrendas y animales cebados,
¿Por qué? Porque el corazón de ellos, y Yeshua se los va a decir después, el corazón de ellos estaba extraviado. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está apartado de mí. Y en vano me honran a través de mandamientos humanos, a través de tacanot, a través de mandamientos y preceptos que yo no les establecí. Bien, entonces sigue diciendo, no hagáis extorsión a nadie, contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Mesías, respondiendo Juan dijo a todos, yo a la verdad os bautizo con agua de Milá, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas cosas, otras muchas exhortaciones, anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces, aquí estamos observando absolutamente que el mensaje era un mensaje radical. Era como el mensaje de Elías. ¿Hasta cuándo van a ustedes ustedes van a divagar entre dos pensamientos? Van a cojear entre dos muletas. Si el Eterno es Dios, síganle. Si Baal es Dios, vayan en poder. Él restauró el altar. Lo que está haciendo Juan el Bautista es atraer el corazón de los hijos hacia los padres, porque es un tiempo donde debía haber una definición. Entonces, el ministerio de Juan el Bautista era un ministerio, no se iba por las ramas, no se iba a divagar. Si el pueblo estaba divagando en cuanto al tema de propósito, en cuanto al tema de revelación, en cuanto al tema de alineamiento, él los iba a meter en el centro de la mitad del medio, donde estaba el problema. Él les iba a decir, abran los ojos, esto es lo que Dios tiene para ustedes en este momento. Él iba a ser radical porque los iba a confrontar con su realidad. Bueno, continuamos la porción con el pastor Gabriel González. Gracias, Pastor Luis. Bien, aquí vemos esta función de Juan el Inmersor con nuestras palabras, con estas enseñanzas que estamos compartiendo con ustedes, estas palabras que estamos compartiendo con ustedes, pero esto no significa que lo del fue un solo día, fue una sola vez, solo porque aparece en este relato y ya. Estos fueron varios días que Juan estuvo allí, reconocidos, llegó la noticia a varios, entonces no significa que esto se terminó de una vez. Tenía que cumplirse el tiempo y entonces nos dice en los siguientes versículos, nos vamos al libro de Mateo, es lo mismo que nos dice el libro de Marcos, capítulo 1, versos 9 al 11. Nos lo dice en el libro de Mateo, capítulo 3, versos 13 al 17. Bien, nos dice que llega entonces, o vino Yeshua de Nazaret, desde Nazaret de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Repito esto después de cumplido su tiempo de ser esa voz que clamaba en el desierto y traer ese bautismo de arrepentimiento. Llega Yeshua, cumplido el tiempo para ser bautizado por él, pero él trataba de impedírselo diciendo, soy yo el que necesita ser bautizado por ti, entendiendo lo que acaba de leer el pastor Luis de Juan el Inmersor, viene detrás de mí uno que más poderoso que yo, entendiendo estas palabras y siguiendo ese orden. Entonces él obviamente responde así o le dice estas palabras al Señor. Él trataba de impedírselo diciendo, soy yo el que necesita ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Yeshua le responde, deja ahora porque así nos es conveniente cumplir con toda justicia. Entonces Juan, le dejó. Hizo toda la inmersión y dejó que lo hiciese de esa manera, como él, la autoridad, por decirlo así, que estaba cumpliendo ese ministerio allí, dando esas buenas nuevas allí. Entonces dice que él lo hizo para cumplir con toda justicia. Es necesario que cumplamos con toda justicia. Ahora, ¿qué tiene que ver esto o qué significa esto de cumplir con toda justicia? Esto lo entendemos caminar en la voluntad del Padre. El que camina alineado a la voluntad del Padre camina en justicia. El que camina en sus propios placeres, en sus propios asuntos, con sus propias maquinaciones, razonamientos, incluso en argumentos de error, ese está en injusticia, está fuera de la cobertura de justicia del eterno Dios sobre sus escogidos, sobre su pueblo, sobre aquel que decide seguirle a él. Y esto lo entendemos con las palabras del Señor. Incluso en el Salmos 40, versos 7 y 8, vamos a leer. Salmos 40, versos 7 y 8. Dice, entonces dije, he aquí he venido porque en el principio de los libros está escrito de mí,
me ha agradado el hacer tu voluntad, oh Dios. Y estas son palabras proféticas del Mesías. Me ha agradado el hacer tu voluntad, oh Dios, y tu Torá está dentro de mis entrañas. Y caminar en la Torá es caminar en justicia. También lo vemos en el Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 34, Juan 4, 34. Yeshua mismo dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y que concluya su obra, es decir, de caminar en justicia, de caminar cumpliendo su obra. Igual él tenía que cumplir esta sumersión en aguas para de esa forma, en el mismo contexto que nos enseñó el pastor Luis, ser esa esperanza, transformarse o dar un anuncio de esa esperanza sobre Israel, él como la salvación, como su mismo nombre lo indicaba, salvación Yeshua, para el pueblo como también para los gentiles, las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque él mismo lo anunció, no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El pueblo, nosotros no teníamos esperanza, no estábamos perdidos en el mundo, sin Elohim en el mundo, pero él nos llamó y nos trajo nuevamente a su luz a través de Yeshua el Mesías. Y él también dijo, yo no vine a rogar sino a cumplir. Él era la Torah viviente, la Torah misma lo acabamos de leer en el Salmo 40, verso 8. La Torah está, o tu Torah está en mis entrañas. Bien, entendiendo esto acerca de cumplir con toda justicia, también nos dice que después Yeshua fue bautizado, inmediatamente salió del agua y los cielos fueron abiertos y vino el Espíritu descendiendo como una paloma y vino sobre él. Esto se transformó por el catolicismo, por la religión, mejor dicho en general. Esta figura de paloma se asoció con el Espíritu Santo, entonces la paloma es el Espíritu Santo y se crearon imágenes de paloma y se rinde incluso en algunos lugares un cierto culto a la paloma por ser el Espíritu Santo, pero no es así lo que nos dice la palabra. No descendió una paloma, fue el Espíritu del Eterno quien descendió como una paloma, y las palabras también fueron audibles para todos allí. Y el apóstol Pedro testifica de esto, no solo con el cumplir toda justicia que acaba de decir Yeshua, sino la venida del Espíritu sobre ellos. En Hechos 10, quiero que leamos en Hechos 10, 36, el contexto es cuando el apóstol Pedro va a la casa de Cornelio, guiado por el eterno Dios, luego de aquella visión de los animales, fue a la casa de Cornelio, él llega en este lugar, el Espíritu de Dios desciende sobre ellos, que eran gentiles, y entonces escuchamos las palabras de Pedro diciendo desde el verso 36, porque esta es la palabra, desde el verso 34, entonces se me abriendo la boca, dijo, verdaderamente entiendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en todas las naciones el que los reverencia y practica la justicia es agradable delante de él. Entonces el practicar la justicia es caminar en su Torah. Cornelio caminaba, dice que era temeroso de Dios. Bien, luego dice, porque esta es la palabra que envió a los hijos de Israel, anunciándoles paz y tranquilidad por medio de Yeshua. A los hijos de Israel, cuando se referían a los judíos, no se referían como tal los hijos de Israel, sino la Judea, era la nación de Judea, eran los judíos. Cuando él se refiere a los hijos de Israel, habla de su pueblo en general, aquellos esparcidos y obviamente incluidos los judíos de aquel tiempo. Por tranquilidad por medio de Yeshua, él es el Señor de todos, es decir, los esparcidos y los que están. Y ustedes también conocen respecto a lo que aconteció en toda Judea, empezando desde Galilea, después del bautismo que proclamó Juan, lo acabamos de ver, acerca de Yeshua de Nazaret, a quien Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. Entonces aquí quiero corroborar lo que acabo de decir, de que el Espíritu Santo descendió como paloma. No es que una paloma se posó sobre su hombro, se posó sobre su cabeza y ese era el Espíritu. No, porque el mismo el apóstol Pedro lo testifica. El Espíritu Santo, no había una paloma corpórea física en ese lugar, sino vino de esta manera, flotando, cayendo, descendiendo sobre él, perdón, es la palabra correcta, y siendo todos los presentes allí testificando acerca de ello.
el Espíritu Santo con poder, y él es quien anduvo sanándolo a todos los oprimidos por el maligno, porque Dios estaba con él. Entonces acá nos aclara el apóstol Pedro que sobre él descendió el Espíritu Santo, y no una paloma como tal, sino es la figura de cómo desciende el Espíritu, que hacen referencia como una paloma. Y aquí surgió una voz del cielo que decía, volvemos a Mateo 3, para terminar y dar la paso al pastor Luis. He aquí surgió una voz del cielo que decía, este es mi hijo amado en quien me he complacido. Y también en el Salmo 2:7 el Padre dice, he ungido a mi hijo, he escogido a mi hijo. Y esto tiene que ver con esas palabras para testimonio a los presentes, y él testificando nuevamente, o de esa forma empezando a manifestarse como el Hijo del Eterno Dios, como el Hijo de Dios, cumpliendo así las palabras proféticas acerca de él. En Isaías 9 también, un hijo nos es nacido, un hijo nos es dado. Ya esto fue específico en su nacimiento, pero ahora en su manifestación también iba a darse a conocer y respaldar esta profecía en Isaías 9. Y en él reposará el espíritu de poder, dominio propio, de esta manifestación de Yeshua, ungido por el Espíritu del Eterno, caminando en el Espíritu del Eterno, caminando incluso a cielo abierto, y ya lo vamos a ver en la siguiente porción. Sin embargo, esto nos da testimonio a nosotros, y el apóstol Pedro nos lo ratifica, de Yeshua cumpliendo con toda justicia, él viendo que aquellos que caminaban también en justicia, el Espíritu venía sobre él, y el Eterno no hacía no hace acepción de personas, entregando también de su Espíritu, y de esa forma haciéndonos uno con él, llamándonos también amados, llamándonos también hijos amados, y dándonos poder para testificar. Juan el Inmersor, y Yeshua llevando el Evangelio del Reino. Bien, vamos a concluir con este mismo episodio en el libro de Lucas con el pastor. No le escuchamos, pastor Luis. Disculpen, decía que continuamos hablando específicamente de Lucas a partir del capítulo 21. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Yeshua fue bautizado, y orando el cielo se abrió, y descendió el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios, sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Tremendo, ¿verdad? Es uno de los momentos más poderosos, más trascendentales que podemos ver específicamente en ese momento de la historia que estaba aconteciendo. Ya el pastor Gabriel estaba mencionando algo al respecto, trayendo una explicación al respecto. Faltó el versículo, el versículo 3, ¿verdad? El versículo 23. Versículo 23 dice, y Yeshua mismo, al comenzar, tenía como 30 años, siendo hijo, según se suponía, de José, de Elí. Bien, entonces ahí culmina esta porción para darle lugar a la siguiente, que vamos a estar viendo en las próximas oportunidades. Pero lo tremendo de esto es que dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Yeshua fue bautizado. Entonces, como decía hace un momento el pastor Gabriel, Yeshua, lo interesante de esto es que en realidad, a no ser porque tuviese que ver con cumplir toda justicia, quien necesitaba ser bautizado, quien necesitaba recibir esa tevilá, la llenura del Espíritu Santo, el propio Juan se lo manifestó a él, porque él dijo que no era ni siquiera digno de desatar la correa de su calzado. Recuerden que cuando venía un forastero, una de las cosas que se realizaba en Israel era que no solamente le desataban la correa del calzado, sino también le procedían a lavar los pies. Pero Juan el Inmersor dijo que ni siquiera era digno de realizar eso, ni siquiera era digno de realizar
esa obra piadosa o esa obra de justicia que ellos se suponía que realizaban para una obra de hospitalidad. Ni siquiera una obra de hospitalidad, de desatar el cordón del calzado, él se consideraba digno de ello. Entonces, imagínate tú, cuánto más el principio de interpretación hebrea, Calva Homer, cuánto más bautizarlo, cuánto más introducirlo en las aguas. Recuerde que Juan también era un hombre que necesitó, al igual que Miriam, igual que todos los hombres que caminaron en rectitud delante del Eterno, necesitaron absolutamente del sacrificio del Cordero de Dios. Entonces lo tremendo es que él le dice que no era ni siquiera digno de desatar, pero Yeshua le dice, hazlo, porque conviene que cumplamos toda justicia. Recuerde que si algo Yeshua tenía que realizar era cumplir todos los preceptos, los 613 preceptos, porque la Escritura dice, aunque nunca hizo maldad, Isaías 53, ni hubo engaño en su boca, con todo eso el Eterno quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Entonces Yeshua tuvo que cumplir absolutamente todos los preceptos, todas las ordenanzas, las misbot, los hukim, los mispatim, los edot, todo, absolutamente todo, porque obviamente, ¿cómo es que él, siendo el Mesías, no solamente iba a engrandecer la Torah, sino darle correcto, total cumplimiento? Es más, el cumplimiento que Yeshua le dio a la Torah era el verdadero cumplimiento. El verdadero cumplimiento. No solamente la correcta interpretación, sino el correcto y la correcta aplicación sería en ese caso. La correcta aplicación. Porque ellos ni siquiera la entendían, cuánto más la iban a aplicar. Si tú no entiendes la Torah, tú no la puedes aplicar. Entonces, ¿qué le está diciendo el Señor a Juan el Bautista? No, lo que tú estás haciendo, yo entiendo su aplicación. Porque eso proviene específicamente de cómo se purificaban a la gente los sacrificios. Entonces yo no solamente lo entiendo, no solamente entiendo el por qué Dios inspiró eso correctamente, que muchos de los miembros del Sanedrín no lo entendían, sino que yo también no solo entiendo lo que el Espíritu inspiró en esas ordenanzas de Vayikra, cuando se hablaba del mixpeh, de las aguas corrientes, cuando se hablaba de ser sumergido, cuando los hijos de Israel fueron sacados de Egipto y fueron transportados a través del mar de cañas, y entonces ahí se realizó también Devilat. Yo lo comprendo en su profundidad, lo comprendo en el nivel que debe ser comprendido, y yo voy a darle a eso la correcta, no solo interpretación, sino la correcta aplicación. Cuando se trataba de la correcta aplicación, ahí estaba Yeshua. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que él honró a sus padres. La Escritura dice que él estaba sujeto a ellos. Él honró a su madre, claro que la honró, a la natural, pero también le dejó claro que él era el hijo de Elohim. Cuando estaba el Mesías en el madero, ¿qué le dijo él a Yohanan? Pero no el inmersor, sino el talmidín. ¿Qué le dijo en el madero cuando estaba crucificado? Le dijo, hijo, y tu madre, madre, y tu hijo, en el sentido de que hasta él, dejó listo lo que tenía que ver con la manutención de su madre. La manutención de ella. Entonces, él le dio no solo, una cosa es esto que nos enseña, pueblo, que una cosa es que tú y yo sepamos interpretar bien las escrituras, y no, la palabra no sería interpretar, porque no puede, la escritura no tiene interpretación privada. La palabra sería conocer desde donde fue inspirado. Una cosa es conocer desde donde fue inspirada la palabra, de donde fueron inspiradas las escrituras, y otra cosa es darle la correcta aplicación. Correcta aplicación tiene que ver con un estilo de vida, de adoración. Aplicar el precepto, llevarlo a la vida, llevarlo a la práctica, llevarlo a una vida que exalte, que glorifique a Adonai. Esa es la parte más difícil, porque conocer la palabra todo el mundo, pero llevar eso a una aplicación, a una práctica de vida. Entonces Yeshua enseñó las dos cosas. Eso nos enseña que un hijo de Dios que camine
Correctamente es aquel que conoce y aplica, que conoce y obedece. Yeshua conocía, le daba la correcta interpretación, pero al mismo tiempo obedecía la palabra y la engrandecía. Entonces, por esa razón es que vemos que él, dice la Escritura, que como leímos anteriormente, que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Yeshua fue bautizado. Y orando el cielo se abrió. ¿Qué nos dice eso? A ti y a mí. Si tú y yo somos obedientes, caminaremos bajo cielos abiertos. Caminaremos bajo convergencia con el Padre Eterno. Si no somos obedientes, obviamente no podemos caminar alineados al diseño profético. No podemos caminar en esa carretera con ese mover profético que permitirá que la gloria de Dios descienda y todo. Al pueblo evangélico le encanta lo que tiene que ver con las manifestaciones. Pero cuando tú le hablas de preceptos, cuando tú le hablas de Torah, no le gusta eso. No le gusta lo que tiene que ver. Entonces, ¿cómo tú puedes caminar en manifestaciones a menos que estés caminando en un espíritu de adivinación o en un profetismo, a menos que estés caminando en emocionalismo, en vez de estés caminando en un... Porque tú no, o sea, no puede haber un desequilibrio entre la manifestación del reino y la instrucción dentro del reino. La instrucción en el reino me lleva a caminar en una manifestación del reino. Por causa, aquí lo vemos, por ejemplo, Yeshua era el hijo de Elohim, pero Yeshua entendía que debía ser bautizado porque él debía caminar en lo que está establecido en la Torá, en purificación. Aún como hijo de Elohim, aún a pesar de que no conoció pecado, aún a pesar de eso, él debía darle a la Torá el cumplimiento desde la hasta la Z, a toda la Torá. Ni una jota ni una tilde pasará hasta que todo esto acontezca. Entonces, él le dio la correcta interpretación, pero él, por cuanto era obediente, caminaba absolutamente, como dice la Escritura, porque él aprendió temor reverente. Dice, el cielo se abrió. También Yeshua fue bautizado y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu de Dios sobre él en forma corporal como paloma y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado y que tengo complacencia. Finalizo con esto. El Señor va a estar complacido contigo y conmigo cuando la Torá deje de ser simplemente una forma de pensar, un conocimiento y se transforme en una práctica de vida. Ahí caminaremos a cielo abierto, ahí habrá manifestación del reino, ahí es donde habrán milagros, señales, maravillas, prodigios, porque caminaste en la instrucción, porque amaste su Torá, porque amaste su palabra, la aplicaste correctamente. Amén. Padre, en el nombre de Yeshua, proclamo sobre todos los que nos están escuchando en esta hora, proclamo una palabra de autoridad. Proclamo que esta enseñanza de Juan el Inmersor será en sus vidas un tiempo de alinearse a la palabra, que habrá un verdadero, genuino, poderoso arrepentimiento que vendrá desde sus entrañas, porque dice tu palabra que un corazón contrito y humillado no despreciarás tú. Entonces yo proclamo que será un tiempo de alinearse, será un tiempo de verdadera conversión, será un tiempo de ir verdaderamente a las aguas del arrepentimiento. Será un tiempo, Señor, que muchos se tienen que volver a las aguas, tienen que volver a hacer tevilá en sentido literal, en sentido físico, porque entienden que deben renovar el pacto, porque entienden que deben renovar su vida y deben renovar su arrepentimiento delante de Elohim. Bueno, vas a ir a una piscina, vas a ir a una playa, vas a ir a un lugar y vas a renovar pacto con Elohim. Vas a reconocer tus pecados, vas a reconocer esas áreas. No te vas a quedar en ese pecado, no te vas a quedar ahí enajenado, no te vas a quedar ahí fuera del propósito, fuera del diseño, fuera de la voluntad de Adonai, sino que va a haber en tu vida un genuino, verdadero, profundo, total arrepentimiento de Teshuvá. Teshuvá y Tevilá son dos palabras que son muy semejantes. Yo proclamo que Teshuvá y Tevilá en tu vida traerán un tiempo nuevo, un tiempo de revelación, un tiempo de cobertura, un tiempo de profundidad espiritual, donde tú no vas simplemente a conocer la palabra, sino que tú vas a practicar los principios de la palabra. En el nombre poderoso de Yeshua. ¡Wow! En el nombre de Yeshua proclamo llenura del Espíritu. Cuando tú entiendas este principio, recibo en esta hora, cuando entiendas este principio
Yo recibo en mi espíritu que hay personas que van a escuchar esta enseñanza, van a escuchar esta palabra y se les va a rasgar el pelo. Yo recibo que hay personas que van a escuchar esta enseñanza y algo se va a rascar. Y entonces tú vas a entender que necesitas irte a un profundo arrepentimiento y eso va a traer una llenura del espíritu sobre tu vida. Va a traer lo vas a hacer sumergido en las aguas, pero después vas a recibir una explosión de Dios, donde Dios va a renovar tu fuerza, donde cuando Dios te lleva al Calvario, cuando Dios te lleva a la cruz, cuando Dios te lleva al madero, tú resucitas espiritualmente porque eres sumergido en Él y vas a resucitar lleno del Espíritu de Dios. Los cielos se van a abrir como se la abrieron en Yeshua. Vas a recibir una revelación poderosa. Tu ministerio va a ser impulsado de una forma gloriosa. Gracias, Señor, por tu Espíritu. Gracias por tu presencia. Recibo en mi espíritu en esta hora que hay una llenura del Espíritu Santo fuerte. Todo el que está escuchando, levante su mano en esta hora, se lleno del Espíritu, se lleno del Ruach, se lleno de la presencia de Adonai, se lleno del Espíritu en esta hora. Hay personas que han tenido un corazón constricto y humillado, que han tenido un corazón de arrepentimiento, que han tenido un corazón de humillado delante de Dios. Recibe, porque este será tu tiempo de llenura, este será un tiempo de llenura para ti. Ya Dios lo determinó. Ya Dios lo determinó que este será para ti un tiempo de llenura. Tu corazón será lleno de aguas vivas. Tu corazón será lleno en este tiempo. El Padre abrirá una brecha y de esa brecha brotará agua que te hará fructificar, hará que tu familia sea fructificada. Yo puedo ver lugares de sequedad. Yo puedo ver personas llenas de sequía espiritual, pero la palabra dice: yo derramaré mis aguas sobre sequedades y ríos sobre la tierra árida. Haré reverdecer la tierra seca. Esta no es una simple enseñanza. Este es un tiempo de ministración del Espíritu Santo sobre tu vida. Lo proclamo sobre ti, en el nombre de Yeshua. Gracias, Señor. Gracias. Vamos a escuchar testimonio, Pastor González, de gente llena del aceite fresco a través de este tiempo de ministración, de gente llena de agua viva, de gente llena del Espíritu. Algo se va a desatar fuertemente en las vidas. Dios escogió este momento, no sé por qué le damos toda la gloria a Él, pero Dios escogió este momento específico de esta enseñanza para que gente que ha estado anhelando con hambre de una llenura fresca, con hambre de ser renovado, reciba este tiempo en el nombre de Yeshua. Amén, Pastor González. Gracias, Señor. Amén, así es, Pastor Luis. Recibimos esas proclamas y creemos que así es que vamos a recibir testimonio de este tiempo de instrucción, pero también de llenura para cada uno de los que van a recibir y de los que van a ver esta enseñanza. Así que con esto nos despedimos, con esto finalizamos. Gracias por habernos acompañado y les invitamos como siempre a estar pendiente de cada una de nuestras transmisiones en el transcurso de la semana. Shalom, shalom familia, y nos vemos en la próxima.